Una heredera asesinada mientras dormía. A la gente que vive en comunidades valladas no la matan como la mataron a ella. Una familia llena de sospechosos. Cuanto más dinero y más bienes poseen, más raro resulta. En el mundo no había dinero suficiente para esos chicos. Y un equipo de investigadores que no quería rendirse. Quiero al despiadado asesino que le metió esas balas en el cuerpo. Una novela de misterio de 7 años con un bote de 7 cifras. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. ...12:45 de la madrugada del 1 de abril de 1988. Los guardias de seguridad del Lincoln Hill Estates en Paradise Valley, Arizona, oyen una alarma de robo y llaman a la policía. Una unidad K9 es enviada al número 26. El agente, en cuanto ve la puerta lateral, sabe que no se trata de una falsa alarma. Tenía la sensación de que no era una llamada de rutina. Podía haber alguien dentro de la casa. El perro policía va en busca del intruso. Buscó en 2 habitaciones y después siguió por el pasillo. Detecta un olor frente al dormitorio principal. Tras pasar junto a la primera puerta, siguiendo por el pasillo, inició su bailecito. Y se notaba que algo había captado su atención. Soltamos al perro dentro de la habitación para descartarla. Él saltó sobre la cama y yo enfoqué el interior con la linterna. Allí el sargento hace un impactante descubrimiento. Bajo las sábanas yace el cuerpo de Jean Tobry, la viuda de un millonario, magnate ganadero y miembro de la alta sociedad de Phoenix. Le han disparado en la cabeza 5 veces a quemarropa. Rápidamente llama pidiendo refuerzos. Los inspectores acuden de inmediato a la extensa finca en la exclusiva comunidad vallada. Aún estaba en la cama, parecía como si no hubiera llegado a levantarse, como si le hubieran disparado allí mismo. Tenía el edredón de la cama sobre el rostro y la almohada estaba como echada encima de ella. Aún se veían los residuos de los disparos. Aunque no hay signos de lucha, sí existen pistas aparentes de un móvil. Habían sacado varios estuches de joyas y los habían colocado sobre varios sillones de la habitación, como si alguien hubiera estado revolviendo las joyas. Pero lo que parecía ser un robo frustrado resultaría ser algo más siniestro. Parecía algo escenificado. Los ladrones no colocan normalmente una almohada sobre la cabeza de la víctima y le disparan así que la mayoría de la gente pensó que probablemente no se trataba de un robo, sino que era otra cosa. Cuando registran el resto de la casa, sus sospechas se confirman. Había obras de arte y esculturas con aspecto de ser valiosas. Había una caja fuerte en uno de los armarios que contenía joyas muy caras y que no había sido tocada. Todo estaba en orden. No parecía haber sido alterado de ninguna manera, lo que me pareció un tanto extraño. Después descubren por dónde había entrado en la casa. Encima del fregadero estaba el cristal de una ventana que había sido extraído y en ese cristal habían huellas dactilares. También se habían encontrado huellas dactilares en la encimera de la cocina. La ventana de la cocina es la única entrada a la casa que no está protegida por el sistema de alarma. Cuando el asesino o asesinos entraron, sabían que la ventana no estaba conectada. Sabían que podían acceder a la casa sin que la alarma se activase. Y a quien mató a la heredera millonaria parecía preocuparle poco la alarma en el recorrido de salida de la casa. Fue casi como si alguien hubiera querido dispararla para que la policía respondiera y tal vez creyera que se trataba de un robo. No cabe esperar que a damas como Jean Tobry se las carguen, y mucho menos en Paradise Valley. Al amanecer, la finca estaba llena de policías y periodistas. Algo que los vecinos no desean ver precisamente de camino al campo de golf. Sabíamos que la comunidad de Phoenix se iba a esforzar mucho en resolverlo. No era buena cosa que se hubiera asesinado a una figura de la vida social aquí en Phoenix. Todo el mundo quería resolverlo. Además, el apellido Tobry generaba un gran interés en el seno de la comunidad. Sé que la jefatura de policía de Phoenix al principio empleó muchos recursos en su intento de seguir pistas. Jean Tobry no tenía muchos enemigos. Lo que sí que tenía era mucho dinero. La policía desde el principio buscó dentro de la familia un posible móvil, a posibles sospechosos, porque aquello no había sido en realidad un robo, y ellos estaban totalmente convencidos. La policía enseguida supo que cuando el marido de Jean Tobry murió en 1983, dejó su multimillonaria fortuna a su esposa. Si sus hijos querían recibir una parte de ese dinero, iban a tener que esperar. Dejó en un fideicomiso $4 millones a los que ella estaba autorizada a acceder durante su vida e iba a recibir ingresos de ese fideicomiso. Y después, a su muerte, el grueso de ese fideicomiso iría a parar a los 3 hijos que Ed había tenido de otro matrimonio. Ed padre sabía que las relaciones entre sus 3 hijos y Jean no eran estupendas.
Mantenían una relación áspera, por decirlo de forma suave. Y ese trato se deterioró muy deprisa tras la muerte de Ed padre. Y los hijastros de la víctima no eran los únicos miembros de la familia con posibles motivos. Los inspectores supieron que Jean recientemente había contratado una póliza de seguro de vida por valor de $2,7 millones, nombrando beneficiaria a su única hija, Debbie. Investigaron todas las opciones posibles que se les ocurrieron. Indagaron a la amada hija de Jean. Quizá ella quería ver a su madre muerta por el dinero. La gente de las comunidades valladas no muere muy a menudo de la forma en que ella murió, salvo que se trate de un golpe desde dentro. El asesinato de Jean Tobry tenía todos los elementos de una buena novela de misterio. Una heredera muerta, una fortuna al alcance y un tufillo de hostilidad. El caso se estaba calentando más deprisa que el desierto de Arizona en julio. Era el caso más importante que se había producido en el área de Phoenix en bastante tiempo. Y la horrible naturaleza del crimen estaba muy grabada en la mente de todos. En los días que siguieron al asesinato estilo ejecución de la adinerada y popular Jean Tobry, los investigadores sintieron la presión de una historia de detectives de gran repercusión. Al ser la heredera de una inmensa fortuna ganadera, poseía más de $10 millones. Yo estaba muy familiarizado con el apellido Tobry. Creo que cualquiera que haya vivido en Phoenix conoce ese apellido. El de los Tobry era un apellido importante en la ciudad. La persona asesinada era alguien de la alta sociedad y los medios se echaron encima. Fue sencillamente un caso inusual, ya desde el principio. Y ella era muy conocida por su apellido. Se había casado con un miembro de la famosa familia Tobry, famosa en nuestro rincón del mundo. En aquella época yo estaba casado con una heredera ganadera de Arizona. En esos parajes, los grandes rancheros son la gente bien, y los Tobry eran de los más relevantes. Eran los Rockefeller del sudoeste. Se habían instalado aquí a finales del siglo XIX y eran bastante potentados. Una de las familias pioneras más antiguas de Arizona, el clan de los Tobry, se labró su fama y su fortuna en la industria ganadera. Poseían ranchos en los que criaban el ganado y lo alimentaban en los corrales. Posteriormente lo sacrificaban. Fueron los primeros en el país que ampliaron su campo de acción del nacimiento de los terneros a la venta en sus tiendas. La familia Tobry tenía poder desde siempre en Phoenix. Desde el primer día. Eran el motor de los negocios, de la vida social y de todo. Ed Tobry empezó de muy joven a conocer el negocio familiar. Pero con el país al borde de la Segunda Guerra Mundial, Ed abandonó su hogar para alistarse en las Fuerzas Aéreas. Era piloto y fue a Inglaterra y lo derribaron el 19 de agosto de 1942. Durante sus años de cautividad en un Stalag alemán, Ed ayudó a planificar lo que posteriormente se conocería como la Gran Fuga. El plan fracasó y él continuó como prisionero durante el resto de la guerra. Tras su puesta en libertad, Ed regresó a Phoenix para dirigir el negocio familiar. Enérgico y astuto, llevó el imperio ganadero a nuevas cotas y además creó una próspera cadena de bancos. A finales de los años 40, el senador Barry Goldwater, amigo del clan Tobry, presentó a Ed a la que sería su primera esposa, Priscilla Peterson, hija de otra prominente familia de Arizona. La pareja tuvo 3 hijos, Prissy, Cricket y Ed hijo, conocido también como Hub. Ed padre lo daba todo a sus hijos, con la esperanza de que estos siguieran sus pasos. Pero ninguno de ellos heredó la ambición del padre. Quería que trabajaran para ganarse su dinero, pero siempre le decepcionaba el hecho de que ninguno de ellos parecía encontrar realmente su lugar y una carrera profesional, ya que pensaban que en un momento u otro de la vida se iban a encontrar con todo aquel dinero. Mucho dinero. Jamás mantuvo una estrecha relación con sus hijos. Nunca. Y llegaron a convertirse en personas agradables, debo admitirlo. En 1967, Ed y Priscilla se divorciaron. El apuesto millonario fue probando suerte en el amor hasta que unos amigos le presentaron a una agente inmobiliaria a tiempo parcial y camarera de coctelería llamada Jean Gunter. 15 años menor que él, Jean estaba aún un poco por pulir, pero tenía una personalidad arrolladora y una sonrisa contagiosa. Ed quedó prendado. Jean era una buena persona. Nunca supe que le hubiera hecho nada a nadie. No sé, quiero decir que no era mala. Al contrario, era animosa. Era sencillamente una buena chica. Muy opuesta a las mujeres de clase alta con las que Ed solía salir, Jean había crecido en Arkansas, hija de unos padres de clase trabajadora. Su breve matrimonio con un obrero de una fábrica dio como fruto a su única hija, Debbie. Como madre soltera, Jean luchaba para poder llegar a fin de mes. Hasta que a principios de los 60 se trasladó a Phoenix para prosperar un poco en su vida.
A Jean no le iba la vida social. Quiero decir que se movió en esos círculos en determinados momentos de su vida. Pero ella, como yo, trabajó toda su vida hasta que conoció y se casó con Ed Tobry. Cuando Jean Gunter pasó a ser Jean Tobry en 1973, se saltó unos cuantos peldaños de la escala social. Mientras había quien opinaba que encajaba a la perfección con la aristocracia de Phoenix, otros susurraban que se había casado con alguien que estaba muy por encima de ella. Jean era muy popular en la comunidad, y no solo en la esfera de la gente rica de la comunidad. Era muy conocida por mucha gente, había subido con esfuerzo, tenía raíces sureñas, era realmente una chica agradable en todos los sentidos. Los recién casados se trasladaron a un espacioso hogar situado en el exclusivo Paradise Valley. La zona es preciosa. Era una comunidad cercada y tenían la última casa en lo alto, en plena montaña. Jean no tuvo dificultades para adaptarse a vivir por todo lo alto. Participaba en actos sociales en Phoenix. Era la señora del baile. Quiero decir que siempre estaba metida en algún tipo de actividad. Siempre estaba haciendo algo. Y gran parte de las veces, las actividades suponían gastar dinero. Era muy aficionada a la ropa. Sus guardarropas eran inmaculados. Las prendas estaban colgadas a espacios regulares, con el colgador adecuado, todo adecuado para cada ocasión, y se desprendía de ropa por la que una moriría. El millonario y su nueva esposa trofeo vivían la vida al máximo. No creo que fueran en absoluto ostentosos. Tenían sus aviones, tenían los mejores coches del mundo, simplemente hacían las cosas con las que disfrutaban, que se podían pagar con dinero. Tenían una buena relación, una relación afectuosa muy buena. Pero había problemas en Paradise Valley. Sé que Jean se esforzó mucho con los hijos, pero ellos no se dejaban engatusar. Todo era por el dinero. Todo era por el dinero. Ella quería que fueran a ver a su padre, lógicamente. Happy, el chico, prácticamente las únicas veces que iba a ver a su padre era cuando necesitaba dinero o necesitaba algo. Happy era un granuja. 190% granuja. Íbamos de camino al entierro de su abuela. Jack, Ed y yo íbamos en el asiento trasero y él ocupaba el asiento delantero junto al conductor. Alargó el brazo hacia atrás para mostrar a mi marido su Rolex falso. Intentaba vender a mi marido un Rolex falso cuando íbamos al funeral de su abuela. Así, como lo cuento, así era Javi. A principios de los años 80, la salud de Ed empezó a fallarle. Los inspectores se enteraron de que en el seno de la familia las tensiones continuaron a lo largo de los últimos años de Ed. Jean cuidó de Ed durante sus 2 últimos años de vida. Estaba muy enfermo, pasó los últimos meses postrado en una cama y ella estuvo cuidándole. En 1983, el millonario murió en casa con su esposa al lado. Pero en la lectura del testamento, las cosas se pusieron feas cuando los hijos de Ed se llevaron la peor parte. La mitad de la fortuna de Ed fue a parar a Jean, mientras que el resto del dinero fue puesto en un fideicomiso. Los hijos solo podrían cobrar el dinero tras la muerte de Jean. Todos iban a tener dinero suficiente para vivir bien. Los bienes de Ed ascendían a millones de dólares. Sin embargo, sus hijos se oponían frontalmente al hecho de tener que pagar impuestos sobre el fideicomiso hasta que Jean muriera. Quizá Ed Tobry había sido un empresario astuto, pero su última gestión había sido un desastre. Si creen que los hijos se consideraron maltratados en el testamento, esperen a oír la carta que papá había dejado. Queridos Cricket, Prissy y Happy, esta es solo una carta para complementar mi testamento. Ninguno de vosotros hace la vida por su cuenta. Malas compañías, ningún deseo de tener estudio, un esfuerzo para mejorar vuestra capacidad de aprendizaje, ningún deseo de tener una familia y un hogar. En ella expresaba su amor por Jean y lo unidos que habían estado, y el hecho de que se hubiera planteado excluirlos del testamento, pero que fue Jean quien le convenció de que no era lo más correcto. Ninguno de vosotros se ha ganado su herencia. Por lo tanto, agradeced lo que se os dé. Dios nos puso en esta tierra no para ser una carga para los demás, sino para crear y producir. De lo contrario, vuestro sitio no está aquí. Con todo mi amor. Adiós y buena suerte, papá. Los amigos contaron a los inspectores que con la desaparición de Ed, la ya inestable relación de Jean con los hijos de este empezó a venirse abajo. Las cenizas de Ed estaban en el tanatorio. Jean fue allí a recogerlas y una de las hijas, la más joven, las había recogido ya. Ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de Ed. Lo que hicieron los hijos fue llevarse las cenizas de Ed y dividirlas entre los 3, sin incluir a Jean en el proceso. Después de eso, ella no volvió a hablarles jamás. Las fricciones familiares pasan a ser el foco central en la investigación del asesinato de Jean. Pero en las entrevistas con la policía, los 3 hijos de Ed ofrecen una sólida coartada.
Hub tenía coartada. No había estado en la casa aquella noche, ni había estado en la zona. Al comparar las huellas dactilares de los hijos con las encontradas en el escenario del crimen, los policías se quedaron con las manos vacías. La hija de Jean Debbie tampoco coincidía, y la policía la eliminó de la lista de sospechosos. Comparaban las huellas con todas las personas que encontraban que consideraban que posiblemente habían podido actuar en esa zona, pero ninguna coincidía. Las pistas prácticamente se estaban agotando. Cuando se da descanso al cuerpo de Jean, su asesinato sigue siendo un misterio. La ausencia de sus hijastros da origen a especulaciones entre los asistentes. Mis primos me decepcionaron al no asistir al entierro. No vino nadie. A mí me parecía que era su responsabilidad venir en representación de la familia. Mientras la policía sigue buscando pistas, los amigos de Jean lo tienen ya muy claro. Estábamos en el aparcamiento a punto de ir al velatorio y el administrador de los negocios de mi tío se acercó y me dijo: Phil, esto lo ha hecho tu primo Happy. Yo me quedé de piedra y solamente le dije que esperaba que atraparan a quien lo hubiera hecho. Estuvo bien que Prissy, Cricket y Hub no acudieran al funeral. Quizá los amigos de Ginny los habrían linchado allí mismo. Pero los policías tenían las manos atadas y pronto el caso más candente de Phoenix se enfrió como el hielo. Durante 5 años, el notorio asesinato de Jean Dobry continuó sin resolver. Creo que siempre que no se consigue resolver un caso, existe una cierta dosis de frustración. Buscaron por todas partes y sencillamente no lograron encontrar nada lo bastante sustantivo como para que se tradujera en un genuino arresto por asesinato. Los investigadores originales habían revisado todas las pistas y todas las pruebas, tras años de no encontrar nuevas pistas. Al final, el caso se asigna a la Brigada de Casos en Suspenso. Repasando los expedientes del caso, el nuevo equipo hace un increíble hallazgo. Una cinta de cassette que en su día había proporcionado la hija de Jean. Tras la muerte de Jean, Debbie tuvo la triste tarea de revisar todos los efectos personales suyos que había en el escenario del crimen, y mientras examinaba las cosas, escuchó el contestador automático. La cinta contiene un mensaje de un hombre llamado Gordon Phillips. Sí, Jean, soy Gordon Phillips. Vuelvo a llamar a ver si está. Son más o menos las 3:30. Volveré a probar a las 5. Un año antes de su muerte, un hombre que aseguraba ser reportero se puso en contacto con Jean. Gordon Phillips, que era periodista de la revista Time Life y que quería escribir un artículo sobre Ed Dobry padre, que había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y según Debbie, ese tal Gordon Phillips había llamado a su madre en repetidas ocasiones. Al no lograr deshacerse del extraño, Jean accedió a reunirse con él en Newport Beach, cuando ella y Debbie estaban de vacaciones. Jean desconfiaba mucho de ese hombre y no deseaba en absoluto reunirse con él, pero dijo a Debbie que era muy insistente. Pero cuando se encontraron, Phillips no parecía tener muchas preguntas sobre Ed padre. Parecía más interesado en Jean. Debbie se había llevado consigo de Phoenix a Newport Beach un montón de recuerdos de guerra de Ed, libros y cosas que ella consideró que podían interesarle si es que pensaba escribir un artículo. Y Debbie dijo que no tenía ningún interés y que francamente había asustado a Debbie. Pensó que había algo raro en aquel hombre. Jean no volvió a saber nada de Phillips, pero quedó lo bastante aterrada como para guardar su mensaje. Los investigadores consideraron que la pista pasada por alto podía arrancar de nuevo el caso. Tomaron un fragmento de la grabación del contestador automático, indicaron que era una pista que querían seguir y pidieron al público información sobre quién podía ser esa persona. En cuestión de días, la policía recibió una avalancha de nuevas pistas. Un informador anónimo está convencido de que la voz de la cinta pertenece a un hombre de Phoenix llamado James Butch Harrod. Quien nos llamó nos proporcionó el nombre completo de James. Nos dio las señas y la fecha de nacimiento, algo bastante insólito, porque la mayoría de las llamadas anónimas que se reciben sobre crímenes no son tan específicas, y eso, obviamente, despertó nuestro interés. En la superficie, Butch Harrod parece ser un tipo corriente. Ha ido de un empleo esporádico a otro, no tiene antecedentes criminales ni huellas dactilares archivadas. Pero la policía se entera de que Butch tiene ciertos contactos sospechosos. Mientras la investigación policial continuaba, se supo de una ostensible relación profesional entre Hub y Butch. Butch había sido una especie de compinche para Hub, el hombre del dinero, en aventuras comerciales fallidas en China y Chile. Y así fue como se descubrió la vinculación entre Butch Harrod y la familia Dobry. Después, más buenas noticias. Los inspectores originales, en un momento dado, habían pedido a Debra que ayudara a confeccionar este retrato robot. Sacamos una foto del permiso de conducir de James. Y recuerdo que en aquel momento dijimos, las características faciales de esta foto sí que tienen una similitud con el retrato robot que se hizo años atrás.
Y empecé a creer que quizá había llegado por fin el momento en el que este caso empezaba a tomar forma. Butch Harrod no era exactamente el asesino despiadado que habían estado buscando. Parecía más un profesor de gimnasia que un asesino a sueldo. Pero los policías estaban a punto de descubrir que Butch era más de lo que se veía a simple vista. Cuando los inspectores descubren una conexión entre el sospechoso de asesinato James Harrod y el hijastro de Jean Hap Tobry, creen que van por el buen camino. Removiendo para hallar más pruebas, localizan a la ex esposa de Harrod en California. Lo que les dice es que antes de que Butch fuera a casa de los Tobry aquella noche, ella sabía que James formaba parte de un complot de asesinato. Le había dicho que había sido contratado por Ed Tobry hijo para matar a Jean Tobry y que le iban a pagar $100,000 por hacerlo. También nos dijo que la noche del asesinato de Jean, Butch había abandonado su residencia aproximadamente a las 9 de la noche y que cuando salió llevaba consigo una bolsa de lona. Se había puesto pantalones de camuflaje y llevaba botas de montaña. Ella miró en el sitio donde Butch guardaba normalmente sus armas y no estaban allí. Dice que se despertó a las 2 de la madrugada cuando Butch regresó. Le preguntó si lo había hecho y él le dijo sí, se acabó. ¿Por qué motivo retendría una información semejante durante tanto tiempo? Afortunadamente, los sucios secretos de la ex señora Harrod eran justo lo que la policía necesitaba para arrestar a Butch y llevarle a comisaría para interrogarle. Usted es Butch, ¿correcto? Ese es mi apodo, sí. Jane Harrod. Bien, yo me llamo Ed Reynolds. Y como verá, soy inspector. Yo soy el responsable de su detención de esta noche. De acuerdo. En este momento está bajo arresto. Está bajo arresto por asesinato. ¿Por qué? Por asesinato. El asesinato de Jean Tobry. Así que, ¿por qué no escucha? Hay algo que quiero que oiga. Conozco a Ed Tobry. Déjeme que le ponga esta cinta. Jean, soy Gordon Phillips. Siento llamarla tan tarde. He tenido un pequeño problema con Ed hijo y he tenido que ir a Los Ángeles a solucionarlo. Y además he tenido que hablar con un juez de allí. Ahora estoy de vuelta en Phoenix e intentaré volver a llamar esta tarde. Tengo cierta información para usted. Gracias. Esa, señor Harrod, es su voz. Bien, ahora solo quiero que me escuche un minuto. La policía de Phoenix no había tenido la ficha con sus huellas dactilares hasta aquel momento y cuando las tuvieron y las compararon y las identificaron en el escenario del crimen. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Me dije a mí mismo, oh Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Qué decide? Supongo que tengo que hablar con alguien sobre esto. Estoy pasmado. Tiene que hablar conmigo. Supongo que además he de hablar con un abogado si es que estoy bajo arresto. ¿Sabe una cosa más? Abajo le hemos tomado las huellas dactilares, ¿verdad? Sí. ¿La ventana de la cocina? ¿Por la que entró el asesino? ¿Retiró la cinta aislante de la ventana y sacó el cristal? ¿Adivina de quién es la huella dactilar que hay en ese cristal? Es su puta huella dactilar. Me lo acaban de confirmar. Para eso era la llamada que he recibido. Es su huella dactilar. La de la ventana. La noche del crimen. Y solo pudo dejarla una persona. La persona que retiró el cristal de la ventana. La policía se pone en contacto con la hija de Jean, Debbie. Lo que hicimos fue traerla a Phoenix y organizar una rueda de reconocimiento en persona y la grabamos en vídeo. Ella identificó a James Harrod como el Gordon Phillips que había conocido en Newport Beach, California, en julio de 1987. Los investigadores tenían lo que les hacía falta para acusar a James Harrod de asesinato en primer grado. Lo que les quedaba era demostrar que no había actuado solo. Los estados de cuentas bancarios muestran que Hap estaba pasando a Harrod un poco de pasta por un supuesto trabajo de consultoría. Al indagar en los registros de llamadas, los inspectores descubren que el dúo jugaba algo más que jugar a los mensajitos. La policía informó a Ed de que tenían constancia de más de 1.200 llamadas que se habían producido entre Hap y Butch en el periodo de tiempo cercano al asesinato, incluyendo la mañana después del asesinato, y muchas llamadas la noche de autos. Hap contrata rápidamente a unos cuantos abogados agresivos, pero los policías no han hecho más que empezar. El desventurado Hap Tobry tenía fama de playboy perpetuo y de empresario fracasado, siempre falto de dinero. Suerte que por fin había cobrado la herencia. Estaba a punto de hacer frente a minutas legales bastante considerables.
Pasan las semanas y Butch Harrod continúa negando haber formado parte del supuesto complot para matar a Gene Tobry. Él siempre sostuvo su inocencia. Insistía en que no sabía nada de aquello. Y estaba seguro de que Ed Tobry tampoco sabía nada. Y estaba confuso, creo. Asustadísimo. Su vida entera estaba totalmente desintegrada. La relación de Hub con el asesinato es con mucho circunstancial, y los fiscales no pueden permitirse un caso poco sólido ante el tribunal. Deciden llevar a juicio primero a Harrod, con la esperanza de que la condena le haga confesar. Ya se ocuparán luego de los otros posibles conspiradores. A uno le gustaría procesar a todos los implicados en un homicidio, pero tienes que hacerlo basándote en las pruebas. Considerábamos que eran sólidas contra él. Los fiscales deben hacer frente al juicio sin una prueba clave. La ex esposa de Butch no puede testificar sobre las conversaciones que mantuvo con su marido la noche del crimen. Mientras estás casado, no puedes ser llamado a testificar contra tu cónyuge. Incluso una vez ese matrimonio ha terminado, las comunicaciones entre cónyuges están protegidas. El juez dictaminó que ella podía hablar de lo que había visto y observado, pero no de lo que habían hablado. El Estado insiste en su teoría de que Hub pagó a Harrod para que asesinase a Gene Tobry. Fue contratado para hacerlo y por eso sus huellas dactilares están en nuestro escenario del crimen. No tenía ninguna otra relación conocida con Gene Tobry. No existía ningún motivo para que sus huellas estuvieran en casa de Gene. Pero al no acusar a Hub de coconspirador, no cabe duda de que surgirán preguntas. No se había trincado al pez gordo. Esa era la pregunta. ¿Por qué no estaba arrestada la persona que posiblemente había estado detrás de todo ese asunto? El gran ausente en la mesa del acusado en el Palacio de Justicia del Condado de Maricopa era Edward Hub Tobry, hijo. Pero no se equivoquen. La presencia de Hub se haría notar en la sala del tribunal entre martillazo y martillazo. En los alegatos iniciales, los fiscales dicen al jurado que el caso es un sencillo relato de asesinato por beneficios. Los fiscales adujeron los móviles clásicos en innumerables casos de asesinato. Dinero, odio. Los hijos iban a recibir el dinero si Gene moría prematuramente. Y el odio a Gene por ser la intrusa en su sueño de vivir eternamente en el regazo del lujo, con el dinero de Ed padre. El acusado también tenía mucho que ganar. Butch Harrod obviamente no entró en esa comunidad vallada y allanó la casa de Gene Tobry porque sí. Es imposible que fuera así, sin más. Había un motivo para que Butch lo hiciera, que le estaban pagando por hacerlo. ¿Por qué si no habría entrado en esa casa? ¿Y por qué si no habría dejado sus huellas dactilares por todas partes? El Estado demuestra que Harrod mantuvo un estrecho contacto con Hub en la época del crimen. Existía una evidente relación entre Hub Tobry y James Harrod, que corroboraban los cientos de llamadas telefónicas que se produjeron entre los dos. Además de eso, también ejecutamos órdenes de registro en la residencia de Tobry y en su negocio en La Joya, California. Por ejemplo, en el negocio, localicé un recibo de correo urgente de una carta que Hub había enviado a James aquí, a Phoenix. Pero la defensa dice que la relación era estrictamente profesional. En el tema del registro telefónico y el contacto entre James y Hub, creíamos que teníamos una explicación totalmente legítima. Sus contactos telefónicos eran por cuestiones de trabajo. Cuando la hija de Gene, Debbie, ocupa el estrado, dice al jurado que Harrod es el hombre que conoció en Newport Beach. El Estado también llama a testigos que identifican la voz en la cinta del contestador automático. La cinta era tremendamente importante. Teníamos a 5 o 6 testigos que subieron al estrado y dijeron: la voz de esa cinta es la de James Harrod haciéndose pasar por Gordon Phillips. Pero hasta el momento, la prueba más irrecusable son las huellas de Harrod en el escenario del crimen. Teníamos sus huellas dactilares en el panel de cristal. En ambas caras teníamos una huella dactilar que había dejado en la moldura que se había extraído de alrededor de la ventana. Teníamos sus huellas dactilares y palmares sacadas de la encimera de la cocina. Encontramos una huella suya en la cancela norte. Por lo tanto, nuestra teoría era que había aparcado en la calle sin salida que hay más arriba, que había bajado, que había dado la vuelta hasta la cancela del norte y que había cruzado el patio. Entró y creemos que fue directamente al dormitorio y disparó a Gene. A la defensa le resulta muy difícil explicar las huellas. Las huellas dactilares son una de esas cosas que desde la infancia se nos dice que son identificables. Es una prueba muy poderosa para un jurado.
Sabíamos que, bueno, tener todas esas huellas dactilares en el punto de entrada era muy perjudicial para el caso, y teníamos que ofrecer algún tipo de explicación de cómo había podido ocurrir. Así que nos vimos obligados a intentar presentar varias teorías de cómo o por qué, principalmente cómo, alguien pudo dejar ahí esas huellas dactilares. Los abogados de Butch tratan de convencer al jurado de que el verdadero asesino utilizó una mano ortopédica para dejar las huellas de Harrod en el escenario. Nuestra teoría era, caray, si alguien cuenta con los recursos de un Hap Tobri y quiere ver a su madrastra muerta para obtener los millones de recursos que se derivan de la herencia, y tienes a un buen chivo expiatorio como James Harrod, puedes emborracharle o drogarle o echarle algo en la bebida y conseguir una impresión de sus huellas dactilares. Quizás sea posible, no lo sé. Tiene que estar de guasa. Y he oído otras veces excusas de lo más inverosímil, pero ¿la defensa de la extremidad ortopédica? No obstante, el equipo de Harrod tenía una versión y se estaba ciñendo a ella. Creo que cuando te paras a pensar es ridícula. Quiero decir, pensar que alguien subiera allí con una especie de artilugio que llevara sus huellas impresas y que las plantara por toda la casa. Es que no tiene ningún sentido, no sé. A la gente no le gusta atraer la atención sobre sí o sobre quién podría estar involucrado en un asesinato. Por lo tanto, ¿por qué tomarse tantas molestias para implicar a alguien como James Harrod? Cuando Butch decide testificar, no ofrece ninguna explicación. En realidad, nadie esperaba que ocupase el estrado. Los acusados en casos de homicidio raramente lo hacen, y fue lo mismo que si se le hubiera juzgado por tirar papeles al suelo. En su testimonio no hubo en realidad ningún componente emocional en absoluto. Y de nuevo lo negó todo hasta el final. Pero entonces Butch comete un grave error. Dice que jamás habló a nadie del asesinato. Argumentamos, vaya, espera un momento, ha abierto usted la puerta porque nosotros tenemos pruebas de que sí se lo dijo a alguien, a su mujer, y el juez estuvo de acuerdo con nosotros y nos había permitido aportar esa prueba. En una jornada de testimonios irrecusables, la exesposa cuenta al jurado que Harrod no solo admitió el complot, recibió cuantiosos pagos en efectivo durante meses después del asesinato. Los abogados defensores atacan su credibilidad. Nuestro enfoque fue que ella era increíble porque había ido a Barbados con él, con dinero que posteriormente calificó como dinero de sangre. Y teníamos pruebas de que lo había pasado estupendamente en el viaje. Y sin embargo, ahora estaba hablando de lo horrorizada que estaba y de que no podía vivir con James. Y cuando lo piensas dices, a ver, espera un segundo, porque aquí hay algo que no encaja. Si es cierto que pensabas que era dinero de sangre y no podías soportar estar junto a él, ni siquiera tolerar más su presencia, ¿cómo es posible que fueras a Barbados, te tumbaras en la playa y lo pasaras tan bien con él? En solo 3 horas, el jurado alcanza su veredicto y declara a Butch Harrod culpable de haber asesinado a Jim Tobri. Me dio la impresión de ser un timador de poca monta que se creía un poco más listo que todos los demás. Una vez hubieron condenado a Butch, lo esposaron y lo condujeron fuera de la sala del tribunal, y se detuvo justo delante de mí. Y le dije, que tenga suerte, Butch. Me miró directamente a los ojos y dijo, mi suerte acaba de agotarse. A pesar del veredicto, quedaban preguntas pendientes. Todos los miembros del jurado creían que Hap Tobri estaba definitivamente implicado junto con Butch. Y se preguntaban, ¿cuándo se va a hacer justicia en este caso? El Estado espera que la respuesta llegue más pronto que tarde. Al encararse con la pena de muerte, Harrod tiene una oportunidad más de salvar su vida. Creíamos que había otros individuos implicados en este asesinato. Y teníamos la expectativa y la esperanza de que Butch delatara a esos otros individuos. El Estado tenía a Butch bien agarrado. Si Butch cantaba en Phoenix, seguramente Hap Tobri llegaría a oírle desde su casa de la playa en La Joya. Mientras se espera la sentencia por el asesinato de Jim Tobri, Butch Harrod tiene una última oportunidad de sincerarse. Pero cuando llega el día, sigue sin cantar. En este caso, la gente va a preguntarse siempre, ¿por qué no ha confesado Butch? ¿Por qué no confesó? Pudo haber conseguido un trato, que quizá le habría salvado la vida. Ahora mismo no estaría en el corredor de la muerte. No tiene las pruebas que corroborarían su alegación contra Hap o contra quien sea. No puede demostrarlo, ahí no hay nada. Lo que me preocupa es que posiblemente había otros implicados con él y que los está protegiendo por el motivo que sea. Quizás son personas próximas a él y no quiere delatarlos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que las pruebas demostraron claramente que fue James Harrod quien mató a Jim Tobri. Pero hay quien cree que el hombre del dinero y cerebro de este asesinato logró quedar impune. No podrían haber construido este caso sin convencer al jurado de que Hap Tobri hizo que James cometiera el crimen. Y sin embargo, Hap nunca ha sido encausado, nunca ha sido acusado, nunca ha sido arrestado, nunca ha sido juzgado y nunca ha sido condenado.
Preferiría ver a Happy donde está James Harrod que ver al mismo James Harrod allí, porque no fue más que un instrumento, como un arma o algo parecido. Los investigadores tienen la esperanza de que si Butch no les ayuda, a la larga otro lo hará. Aún había un buen número de huellas dactilares sin identificar. Concretamente había varias en los pedazos de moldura. Había como mínimo una o más en el pedazo de cristal que no llegamos a identificar. Y había varias en el dormitorio de Jean. Es muy posible que alguien entrara con James Harrod para ayudarle a cometer el crimen. Nos gustaría averiguar a quién pertenecen esas huellas y cuál pudo ser su implicación en este caso. No hay estatuto de limitaciones en el asesinato y el caso nunca se ha cerrado. Hasta entonces, no habrá justicia para Jean Tobry. Se casa con uno de los hombres más poderosos en la historia moderna de Arizona. Por fin se halla en una posición de privilegio y nunca llega a tener la oportunidad de disfrutar realmente de ella. Sé que Ed o Jean jamás habrían imaginado que algo así pudiera suceder. Pero tal como se hizo el testamento de Ed, como se redactó, fue más o menos como firmar la sentencia de muerte de Jean. Jean no se merecía esa muerte terrible. Era una mujer hermosa, divertida, amable, generosa, tan generosa. Y nadie era un extraño para ella. Nadie era un extraño. Era insensata, era impetuosa. Era encantadora. Qué gran fracaso de la justicia. Al final, cabe preguntarse en qué estaría pensando Butch. O bien era de verdad un hombre inocente, o alguien con mucho poder logra de algún modo que guarde silencio. Dominic Dunne para la televisión judicial. Parecía algo escenificado. Los ladrones no colocan normalmente una almohada sobre la cabeza de la víctima y le disparan así, que la mayoría de la gente pensó que probablemente no se trataba de un robo, sino que era otra cosa. Cuando registran el resto de la casa, sus sospechas se confirman. Había obras de arte y esculturas con aspecto de ser valiosas. Había una caja fuerte en uno de los armarios que contenía joyas muy caras y que no había sido tocada. Todo estaba en orden. No parecía haber sido alterado de ninguna manera, lo que me pareció un tanto extraño. Después descubren por dónde había entrado la casa. Encima del fregadero estaba el cristal de una ventana. La unidad K9 es enviada al número 26. El agente, en cuanto ve la puerta lateral, sabe que no se trata de una falsa alarma. Tenía la sensación de que no era una llamada de rutina. Podía haber alguien dentro de la casa. El perro policía va en busca del intruso. Buscó en 2 habitaciones y después siguió por el pasillo. Detecta un olor frente al dormitorio principal. Tras pasar junto a la primera puerta, siguiendo por el pasillo, inició su bailecito. Y se notaba que algo había captado su atención. Soltamos al perro dentro de la habitación para descartarla. Él saltó sobre la cama y yo enfoqué el interior con la linterna. Allí el sargento hace un impactante descubrimiento. Bajo las sábanas yace el cuerpo de Jean Tobry, la viuda de un millonario, magnate ganadero y miembro de la alta sociedad de Phoenix. Le han disparado en la cabeza 5 veces a quemarropa. Rápidamente llama pidiendo refuerzos. Los inspectores acuden de inmediato a la extensa finca en la exclusiva comunidad vallada. Aún estaba en la cama, parecía como si no hubiera llegado a levantarse, como si le hubieran disparado allí mismo. Tenía el edredón de la cama sobre el rostro y la almohada estaba como echada encima de ella. Aún se veían los residuos de los disparos. Aunque no hay signos de lucha, sí existen pistas aparentes de un móvil. Habían sacado varios estuches de joyas y los habían colocado sobre varios sillones de la habitación, como si alguien hubiera estado revolviendo las joyas. Pero lo que parecía ser un robo frustrado resultaría ser algo más siniestro. Una heredera asesinada mientras dormía. A la gente que vive en comunidades valladas no la matan como la mataron a ella. Una familia llena de sospechosos. Cuanto más dinero y más bienes poseen, más raro resulta. En el mundo no había dinero suficiente para esos chicos. Y un equipo de investigadores que no quería rendirse. Quiero al despiadado asesino que le metió esas balas en el cuerpo. Una novela de misterio de 7 años con un bote de 7 cifras. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. ...12:45 de la madrugada del 1 de abril de 1988. Los guardias de seguridad de Lincoln Hill Estates en Paradise Valley, Arizona, oyen una alarma de robo y llaman a la policía.
que había sido extraído, y en ese cristal habían huellas dactilares. También se habían encontrado huellas dactilares en la encimera de la cocina. La ventana de la cocina es la única entrada a la casa que no está protegida por el sistema de alarma. Cuando el asesino o asesinos entraron, sabían que la ventana no estaba conectada. Sabían que podían acceder a la casa sin que la alarma se activase. Y a quien mató a la heredera millonaria parecía preocuparle poco la alarma en el recorrido de salida de la casa. Fue casi como si alguien hubiera querido dispararla para que la policía respondiera y tal vez creyera que se trataba de un robo. No cabe esperar que a damas como Jean Tobry se las carguen, y mucho menos en Paradise